a la gente, más allá de las pugnas políticas, que sí interesa en Bolivia. Sí, en Bolivia sí. En Bolivia ¿verdad? Sí. Somos muy, no es así muy tanto políticos, como dice Sergio. ¿no? Sí, muy sí. cercanos a la política. Pero bueno, más allá de lo que sucede en la política, por supuesto que nos interesa la economía sobre todo ligada a nuestra casa, a nuestra familia. Y para entender esto hay que entender la economía grande y hay que saberla enganchar a nuestras propias economías. Hoy les propongo presupuesto del Estado para el 2023, porque ya hemos entrado en diciembre. ¿Por qué es relevante? Yo cuando hacía el borrador del programa le decía a Óscar, pregúntale a Armando qué le gustaría. Y Armando ha puesto una carta en el presupuesto general de la Nación. ¿Por qué a mí como ama de casa, a cualquier persona en el país, tiene que interesarle el presupuesto, Armando? Bueno, en primer lugar, básicamente porque el presupuesto nos define las orientaciones grandes y las proyecciones de gasto e ingreso del Estado durante todo el próximo año. Es en realidad el gran mapa, digamos, que va a orientar la acción estatal en el ámbito económico, y es una primera vista, ¿no es cierto?, de ese gran mapa. Obviamente después se empieza a ejecutar, hay dificultades, pero plantea además, en cierto sentido, también las prioridades del gobierno, también las dificultades que puede tener. Es decir, es una primera foto, digamos, de cómo estamos viendo la economía del año 2023 desde el lado de un actor clave que es el Estado. Y yo diría en Bolivia es todavía más importante que en otros países, porque por el modelo económico que se viene implementando, el Estado es un actor protagónico de los procesos económicos. Entonces, y no un simple regulador. Exacto. Entonces, datos como la inversión pública, las orientaciones de inversión en las empresas públicas, las subvenciones, el manejo de la política social y su financiamiento son críticos, digamos, para ver cómo estamos encarando el próximo año. Entonces, te digo, desde los salarios de la persona, ¿no?, que depende del Estado, hasta temas tan críticos como los precios, porque el tema de las subvenciones afecta a los precios, que son muy concretos para la gente. Sí, toda esa es la dimensión que nos afecta el presupuesto. No es un tema menor en ningún país, pero yo diría en Bolivia, por el peso que tiene el Estado en la economía, todavía es más importante. Hemos ya tenido autoridades que nos han dado algunos elementos de este presupuesto, algunos conceptos que van a primar el próximo año. ¿Qué dice Teresa? ¿Estamos en el buen camino? ¿Eres crítica con lo que has recibido hasta hoy en los medios de este presupuesto? ¿Qué percepción tienes? Bueno, el presupuesto, como dice aquí nuestro compañero, es importantísimo, ¿no? El presupuesto de cada año nos indica cuál es la orientación general de la política pública en cuanto a manejo de recursos. No toda la política económica está escrita en el presupuesto. Claro. Hay muchas cosas de decisiones de política económica que no están en el presupuesto, puesto que no dependen solo del movimiento económico, sino de decisiones. Por ejemplo, la regulación de exportaciones, los cupos, estas cosas no tienen que ver con la plata que tiene que mover la economía, pero efectivamente es como cualquier familia, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener el próximo año para gastar? Papá y mamá deciden en la familia cuánto va a haber, qué bicicletas o televisión se va a comprar, o qué se va a hacer. ¿Qué ingresos va a haber y qué gastos vamos a poder hacer este año? ¿Cuánto entra y cuánto sale? ¿Cuánto va a haber de ingresos? Y para eso tenemos que saber más o menos en cuánto se cotizará los hidrocarburos, cuánto serán las exportaciones. Hoy día hemos tenido datos sobre que hemos tenido récord anual de exportaciones, creo que ha sido una buena noticia. Yo veo que eso en soya, más del 72% de incremento. Ha crecido muchísimo nuestra exportación, sí, y además… Tere, ha destacado el presidente Luis Arce que a octubre de este año las exportaciones de soya y sus derivados crecieron en 74.2 respecto a igual periodo el 21. Y ha afirmado el presidente que ese crecimiento es un hecho histórico en los últimos 10 años, ¿no? El detalle… Léase que esto sucede sobre la base de un modelo de control y regulación de exportaciones
que los soyeros fueron los primeros en bloquear. El 2007-2008 se instaló ese modelo y les dijeron, al gobierno de Evo, que esto era el fin de las exportaciones, que el fin del desarrollo económico, que esto era suicida, que esto iba a desestimular totalmente no solo la exportación de soya, sino de todos los granos. Y hoy por hoy se demuestra lo contrario, ¿no? Que estamos batiendo récord 10 años después, como lo dice la noticia, y por datos, bueno, y no solo en soya, sino en algunos otros productos no tradicionales, además de, por supuesto, mantener un buen nivel de exportación en hidrocarburos, pero sobre todo en otros que son minería y oro, creo, hoy día, este año. Entonces, la de 2014 se ha superado ya este año, 2022. Pero bueno, eso es un dato que nos da cuenta de que hay un ingreso importante de divisas, ¿no? Por tanto, vamos a tener divisas y vamos a poder hacer. Pero lo importante también es que las familias se preguntan, bueno, ¿y eso cómo se traduce en mi bolsillo? ¿No? Bueno, está bien que buena noticia en el periódico aquí, pero ¿y en mi bolsillo qué? Y eso tiene que ver con que este modelo de regulación de exportaciones se traduce en que cada tonelada de soya que exportamos, la exportamos en Bolivia sobre la base de que el aceite comestible de soya tiene que primero abastecerse en mercado interno a precio justo. Estamos seguros, nuestra marraqueta no ha subido en 10 años, ya lo decían incluso los panificadores potosinos, nos decían ayer o anteayer, lo escuchaba y podía, en el mundo no puede creer nadie que los panificadores de Potosí, Oruro y Sucre dicen, hace 15 años no hemos subido el precio del pan, por favor déjennos subir de 40 centavos a 50 centavos, señor ministro, tenga piedad. Y claro, va el ministro y les dice, bueno, ¿cuál es el problema? ¿El azúcar, la manteca o la harina? Les bajamos un poquito la harina, pero mantengan en 40 centavos. Y así desde que yo era ministra, o sea, 10 años. Entonces, en el mundo no puedes creer que en Bolivia tengas la marraqueta a 40 o a 50 centavos hace 10 años. Preguntarles a los argentinos y se mueren. Tienes el precio de leche, de pan, de estas cosas controlado. El problema es cómo, y eso creo que hay una cierta diferencia entre la gestión anterior y esta, ya desde la mirada técnica, es que por el otro lado, la liquidez en la economía no se está manejando de la misma manera. Creo que es importante que nuestro gobierno actualmente nos informe a propósito de cómo está manejando la liquidez. En la anterior gestión había un manejo de inversión pública mucho más audaz, digamos, desde el punto de vista de la ejecución. En el presupuesto actual no sé cuánto está la inversión pública, en el anterior estaba creo que cerca de 8.000 millones de dólares o 6.000, no estoy segura, pero la ejecución de la inversión pública este año no ha sido tan ¿Y qué eso quiere decir tendría? Introducir dinero en la economía, que la gente tenga plata circulante. Entonces, si hay marraquetas en el mercado, pero tú no tienes plata para comprar, la inflación está controlada, pero tú no estás pudiendo comprarte esa comida que está realmente barata. O no están pagándote un contratito porque porque al otro no le pagó el Estado su contrato, etcétera. No hay circulante, no hay plata en la economía. Y eso se puede activar desde el gobierno o no. Y entonces tú puedes retirar como autoridad de Estado. ¿Que falta un impulso? Podría ser más audaz, diría yo, como economista de afuera. Yo no estoy participando adentro y no sé por qué toman las decisiones que toman, pero me da la sensación ya como economista desde afuera, me has convocado a analizar desde afuera como economista, me da la sensación de que la audacia en la liquidez de la economía es menor que la de la gestión del anterior gobierno. ¿Y por qué? Es más prudente, digamos. Porque, ojo, hoy el presidente es ex ministro de Economía de Evo Morales, es decir, ahí hay lazos familiares, ¿no? Hay lazos familiares, pero claro, no es exactamente la combinación de los ingredientes de audacia y no audacia, de prudencia y no prudencia en cuanto a manejo de la economía. Allá los más audaces, el más audaz siempre ha sido y más, digamos, más audaz y más, digamos, inclinado a la economía popular era siempre el expresidente, ¿no?
Entonces él decía, no, hay que generar condiciones para que la gente consuma. El consumo en macroeconomía es una variable muy importante, el consumo. Entonces, que la gente pueda consumir resulta ser una variable importantísima en economía para activar la economía. Y ese ha sido el secreto del crecimiento económico. En realidad, los neoliberales decían, el consenso de Washington nos dijo antes de comenzar el modelo en Bolivia, nos decía, primero tiene que crecer la torta, o sea, crecer el PIB. Y luego de crecer el PIB tenemos que redistribuir. Nunca puede redistribuirse si la torta es pequeñita. ¿Cómo vas a hacer para redistribuir si tu torta es pequeñita? El PIB tiene que crecer a más de 2.5 o 3%. Una vez que crezca más de 3%, entonces vamos a poder redistribuir y entonces vamos a crear bonos, vamos a crear redistribución. Mientras tanto, más bien hay que ajustarse los cinturones el pueblo boliviano. Y hay 20 años de neoliberalismo. Todos los neoliberales dijeron, hay que ajustarse los cinturones hasta que crezca el PIB. Y como papá y mamá dijeron eso, los niños dijeron, sí, hay que ajustar los cinturones unos 2, 3 añitos hasta que podamos comprar bicicletas, televisiones, etcétera, y se redistribuya. 20 años esperábamos que creciera y nunca creció. Llegó el nuevo gobierno y dijeron, no, hay que hacer al revés. Y el Fondo Monetario fue echado, llegaron recursos de la nacionalización que sustituyeron los recursos que daba el fondo, no se aceptaron más créditos y condiciones, y en vez de hacer eso se hizo lo contrario. Se dio plata, se dieron bonos, sin esperar que la torta crezca. Y la torta creció, porque resulta que le diste plata a la gente pobre, y la gente pobre, en vez de ponerse a tomar helados, a ver tele con la plata nueva, se puso a coser, a tejer, a bordar y a vender cosas en la calle, en todas partes, porque el pueblo es industrioso. Y este pueblo le da 100 pesos y a los 3 días tiene 150 porque cosió, tejió, bordó, vendió, compró, y la gente pobre aquí no manda su platita, no se la traga el día siguiente, no se la toma heladitos, sino que hasta los niños ponen su gallinita, otras gallinitas, etcétera. Entonces, resulta que esa plata creció el PIB milagrosamente y somos medalla de oro en crecimiento económico. El modelo boliviano consistió en eso, en que no sucedió la teoría del goteo, del trickle down, del ajuste, que te decía primero tiene que crecer y después redistribuir. Nosotros hemos entrado con bonos a la gente más pobre, la gente más pobre recibió platita, esa gente compró lana, compró esto, compró el otro, el campesino sembró, produjo. Yo gané, de los 100 que me diste, hice 120, le compré al zapatero, el zapatero hizo 120. Ese dólar que le pusiste a una persona pobre, en 2 semanas eran 220, 30, 40, 50, creció. Eso se llama dinamización de la economía en ciencia económica. Dinamizaste la economía y al año el PIB creció. Más encima, hiciste inversión pública de miles de millones, carreteras, esto que generó empleo, generó movimiento. Dinamizaste con inversión pública y dinamizaste con bonos a la gente más pobre y tu economía empezó a crecer. O sea, hiciste lo contrario de lo que el FMI por 20 años quiso hacer en Bolivia. La antirreceta. La contrarreceta, y ahí crecimos. El tema es que metiste plata a la economía. Ahora lo veo más prudente a nuestro ministro de Economía. De lo que fuimos, éramos realmente un poco demasiado audaces, podríamos decir. Entonces ahora la audacia se ha restringido un poco en cuanto a la liquidez. Y la liquidez está impidiendo, o sea, la falta de liquidez hace que uno ve la marraqueta, pero no se esté moviendo en el bolsillo la platita y un poquito pudiera ser limitada esa liquidez. Bueno, ha tenido tiempo para pensar, Armando, sobre esta hipótesis que plantea Teresa. ¿Cree que le falta algo, audacia, o en todo caso que con el gobierno de Evo Morales hubo en esta manera de enfocar la economía algo de audacia? ¿Qué dice Armando? A ver, yo creo que lo primero es ver un poco los datos para validar una hipótesis, ¿no? Es decir, cómo estamos en términos de esas variables. Y evidentemente, de hecho el presupuesto para el próximo año establece un presupuesto de alrededor de 4.000 millones de dólares de inversión pública.
evidentemente por debajo de los niveles de presupuesto que habíamos manejado en la anterior gestión. Creo que en el momento de mayor, igual eso tengo que verificar, pero en el momento de el mayor presupuesto de inversión pública fue de alrededor de 7.000 millones, si no me Casi equivoco. 8.000, sí. Casi 8.000. Entonces, evidentemente ahora estamos incluso dentro del presupuesto, que eso hay que tener cuidado, por lo general no se ejecuta el 100% de ese presupuesto, pero ya estamos por debajo, digamos, en términos de presupuestación. O sea que es otro momento de la economía entonces, también. Sí, efectivamente estamos en un momento donde hay claramente un menor nivel de inversión pública. Ahora, obviamente hay que ver esto desde dónde viene. Esto viene también desde la terrible caída de la inversión pública en el año del 2020, ¿no es cierto? El año de Áñez, donde se derrumba la inversión pública y bueno, después estamos aumentando, pero no estamos llegando efectivamente a los niveles previos, ¿no es cierto? Previos y de la gestión anterior. Ese creo que ya es un dato y efectivamente, como dice Teresa, eso tiene impactos, ¿no? Porque no, son recursos que menos, digamos, para la dinamización de la economía. Ahora, también creo que hay que ver algunos otros datos que nos plantea el propio presupuesto, que en parte explican tal vez o están correlacionados con este nuevo momento. Uno es el hecho de que los costos en algunos otros gastos del Estado, ¿no? Porque tenemos la inversión, pero el otro costo, de hecho tú lo has mostrado en la... Es lo más preocupante, y lo creo. has mostrado en la portada, tapa del periódico. ¿no? Las subvenciones. Claro, la subvención, ¿no es cierto? Y fundamentalmente yo diría la subvención a la gasolina, ¿no es cierto? Que eso tiene que ver con un factor que el país no lo controla, que es el precio del petróleo, que este año ha sido muy elevado y que prácticamente, nos ha doblado. Prácticamente ha doblado, estamos hablando de casi, según el dato, 1.400 millones de dólares de subvención, ¿no es cierto? Entonces, ahí tú tienes un contexto que evidentemente eso te quita recursos fiscales para otras actividades. Y por otra parte tienes también el tema de igual, este año probablemente las subvenciones en algunos temas también han aumentado debido otra vez al costo, ¿no? El tema cereales y todo. Pero el más fuerte es este, ¿no? Para suspender la subvención es que cuando se menciona se tiembla. Hemos tocado en este espacio. Hay una razón política, pero también hay una razón redistributiva. A ver, el precio de la gasolina, varias veces hemos hablado, es un precio clave en la economía. Tú mueves ese precio y te suben todos los insumos y ahí el sí que peso. tu marraqueta Claro, ahí a la marraqueta, todo, ¿no es cierto? Y es obvio porque te afecta el tema del transporte, pero también es un precio psicológico para la economía. Entonces, yo diría, no es un tema solo político, de política, ¿no? Sino es un tema que en parte explica la contención de precios también en el país. Entonces, creo que ahí tenemos un dato fuerte, es parte además del paquete de la política, porque la subvención se mantiene. Evidentemente hay años que ha sido menos. Este año es muy fuerte por el tema externo. Y yo te diría que el otro dato, claro, ahí va a haber una discusión, el otro dato fuerte que está en el propio presupuesto es el nivel del déficit fiscal, es decir, el hecho de que el Estado, los ingresos del Estado no cubren sus gastos. Y digamos que el dato es que ya veníamos con niveles elevados de déficit desde hace unos 6, 7 años. Se volvieron muy graves el año 2020 y donde hemos tenido casi 12% de déficit fiscal, 12% Eso es un del porcentaje PIB, ya alto, ¿no? Muy elevado. Bueno, era un año muy especial. Y me da la impresión que, aunque no lo dice el ministro, hay no más contención fiscal estos últimos 2 años. Es decir, están bajando el déficit fiscal. Yo diría que no lo están bajando como quisiera el Fondo Monetario, que probablemente quisiera tener un déficit fiscal en torno al 3%, 4%. Están planificando este año 8%. Digamos que entre el 12 y el 4%, entre los fiscalistas que te dicen debería ser 3, 4% tu PIB, y el 12 del 2020 estamos en el 8%. Entonces, me da la impresión que esos dos fenómenos, ¿no? El costo de subvenciones y el hecho de que de todas maneras hay que hacer algo de contención fiscal, porque venimos de una trayectoria complicada. Entonces,
sí creo que estamos en un escenario intermedio, ¿no es Venimos cierto? de una trayectoria complicada y vamos hacia Y una vamos, trayectoria bueno, más complicada. Y además el próximo año todavía. tenemos incertidumbres, ¿no? Tenemos la incertidumbre, seguimos con la incertidumbre de los precios de hidrocarburos, que no sabemos, no ha acabado todavía la guerra en Ucrania. La última decisión de los europeos de poner un tope al precio del petróleo de Rusia va a implicar seguramente un mercado de petróleo alcista en los próximos meses y no acabó la tormenta. Entonces, hay que prever que probablemente la subvención este año va a estar a ese mismo nivel, etcétera. Entonces, bueno, creo que esos son los elementos. Ahora, evidentemente uno ahí podría decir, y ahí sí es una discusión, ¿no? Sí, igual con todos esos recursos yo como asigno, ¿no? Como me doy márgenes para seguir metiendo más recursos a la economía. Pero porque ahí sí yo tengo una preocupación, ahí sí comparto, que es que en esta nueva etapa ya estamos 2 años después de la crisis, ¿no? Y en cierto sentido la población, digamos, ha estado hasta ahora evaluando mucho de lo que se ha hecho en economía desde el punto de vista de desde donde veníamos, que fue desde la debacle, ¿no es cierto? Y yo creo que ha habido mucho de lo que vemos, es que la gente ha dicho un poco, a ver, estamos mejorando poquito a poquito, o no se ha caído, ¿no es cierto? Creo que los siguientes 2 años van a ser complejos porque ese periodo de que me contento solamente con que no hayamos caído más o hayamos recuperado un poquito, probablemente ya viene el tema de una mayor exigencia en términos de recuperación de ingresos y recuperación más sólida de la economía. Y ahí sí probablemente, digamos, la pregunta es, esta política más contenida, esta política económica más prudente, ¿cómo va a hacer frente a un aumento de las expectativas y las exigencias de la población en los próximos 2 años? Creo que es una parte de la ecuación que tiene que resolver el presidente. Y el insumo político, porque de aquí a 2 años, más los 2 que acaba de cumplirse, ya se vienen las elecciones y ahí los resultados económicos, cuando no, estarán contaminados también por las olas políticas, ¿no? Y por las campañas también. Hablando de olas, hay que hacer una ola grande por Japón. Ha metido un gol. ¡Qué bárbaros los japoneses! ¡Qué bárbaros! Japón 1, Croacia 0. Con tanto esmero los japoneses, así, pero como un origami, así juegan fútbol, sí, ¿no? Sí, sí, esforzado, riguroso. ¡Qué bárbaros los japoneses! ¿También le vas a México, Tere? Sí, también, claro. A Japón. Sí, claro. Sí, muy bien. Golazo. Golazo, ¿no? Vamos a terminar el programa y nos vamos a ir directo al fútbol. Sí. Tere, volviendo a esto que decía Armando, cada vez se está poniendo más complicado, ¿no? Mira, yo a las subvenciones nunca le he tenido miedo y creo que los 14 años ha habido un debate interesante a propósito de esto. He sido de las que más defendieron las subvenciones, porque las subvenciones no son malas en sí mismas, no son buenas ni malas. Las son costosas. Sí, pero depende también, ¿no es cierto? Depende también. Yo he defendido una subvención cruzada desde hace mucho tiempo y la sigo defendiendo, la de la leche, la de la cerveza a la leche, esa subvención cruzada que sigue existiendo. ¿En qué y ahora en el consiste mundo, esa subvención cruzada? esa existe y existió. Son 10 centavos por litro de cerveza que se van directamente a apoyar la producción y el consumo de leche, que se creó hace como 10 años y que justo se terminó cuando la señora Áñez estaba en su gobierno de facto y los lecheros de Cochabamba llegaron a La Paz y diciendo que, bueno, no saben, ni les importa, ni saben quién esté gobernando, pero que eso se mantiene, y fueron al Parlamento, a la Casa Grande, y etcétera, y lograron que se ampliara por otro plazo tan grande como ese, y eso se quedó estando Evo y yo, que éramos los que aprobamos en el exilio, eso se quedó igual, o sea, eso ya queda. ¿Por qué? Porque era saludable, ¿no? Porque cuando comenzó esto teníamos 38 litros per cápita de consumo de cerveza por año en Bolivia. O sea, cada boliviano consume en promedio 38 litros de cerveza, consumía, y 27 de leche. Y ahora estamos al revés, ahora tenemos 65 litros per cápita de leche en Bolivia
gracias a este modelo, y la cerveza no se ha dejado de consumir, creo que está a 39, 40, pero hemos hecho un saludable cruce. Y esa subvención cruzada, por ejemplo, se podría hacer en varias otras cosas más, pero, por ejemplo, esa subvención cruzada no tiene nada de malo, nada de malo. Y hay muchas otras que pueden funcionar y funcionan muy bien. Y quienes hemos mantenido esa postura, siempre hemos tenido esa lógica. Y ahora, en el mundo, etapa después pandemia y en una crisis, Alemania se confronta con el resto de Europa diciendo, no señores, la subvención es lo mejor. Y les dicen además al ministro de Economía, le dicen en Washington o en Estados Unidos, el Fondo Monetario, dicen a todos los demás, sigan el ejemplo de Bolivia, hay que hacer subvenciones. Y no faltan en Bolivia quienes nos dicen, cuidado la subvención, temblar, bolivianos, que la subvención. Sí, es verdad, hay que tener cuidado, hay que ser sensatos, es verdad, hay que tener precaución. Si se ha doblado el número. Por supuesto, hay que tener, no es cierto, por supuesto, tienes que tener sensatez. Pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque en un momento tengas una subida muy fuerte, porque hay un dato, pues el precio está subiendo. Pero tampoco se trata de hacer combate, que se llama un combate tremendamente grave y decir, bueno, hay que bajar a toda costa sin contar con las demás variables. Hay pues condiciones, ¿no es cierto? Hay condiciones. Hay unos tipos de subvenciones que sí tienen que funcionar hasta controlar algunas otras cosas, y eso lo ha explicado muy bien el ministro de Economía. Ha dicho, la subvención la vamos a controlar y la vamos a ir bajando paulatinamente cuando las demás variables que queremos controlar estén en condiciones de ser también, de estar bajo control, y eso es lo que hay que hacer. A mí lo que más me preocupa en este momento es el nivel de reservas, que ya ha bajado muchísimo. Eso sí me preocupa. No me preocupa tanto el titular de la subvención. Me preocupa sí, porque como tú dices, hay que tener el foquito rojo ahí, ¿no es cierto? Es un tablero del que hay que tener, y aquí hay un foco rojo, comparto con ustedes. Aunque no le tengo esa fobia, ese estrés, de que, no, yo sé que ha habido un gasolinazo aquel tiempo y el jefe Evo ha tenido que bajar. Le digo jefe porque por el hábito del partido, pero el expresidente en ese momento ha tenido que retroceder, y ha sido una decisión que nos ha marcado a todos, y ahora que se dice de hidrocarburos todo el mundo empieza a temblar. Pero efectivamente las reservas nosotros nos acordamos todos que cuando comenzó el 2005 teníamos 1.500 millones de reservas. Y eso era realmente gravísimo. Y ahora tenemos 800 millones de reservas. Y esto es grave, ¿no? Y es grave porque además nuestra posibilidad de endeudamiento ha periclitado en el intento último del ministro. No ha podido vender bonos y ha tenido que volver solo reprogramando nuestra deuda, pateándola a pagar a futuro. Entonces es una situación complicada que hay que saberla bien medir, y ser también muy cautos en cuanto al mensaje al país, porque el país tiene que ser consciente, el pueblo boliviano es muy sensato. Yo sé que hay que mostrar éxito económico, pero también el pueblo entiende y es sensato de que todo el mundo anda mal, y a nosotros nos podría ir también regular, no perfecto, y podemos tener momentos difíciles, y hay que amarrar cosas con todos los sectores y decirles todos pueden exigir y no. Lo que sí creo que es bien importante es que la lógica general de que tendría que mantenerse es que si tenemos un excedente y un éxito en exportaciones, y las empresas exportadoras hoy están haciendo buenos números, como en todas partes del mundo, que en el momento de la pandemia se ha dicho aquí que pongan los ricos, que es cuando aquí la gente está sufriendo, el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, podría subir de alícuota, o que los exportadores hagan su contribución, porque ahora están haciendo buenos números. Que luego se pueda disminuir, sí, pero en el momento en que las vacas son flacas, pues todo el mundo, los que están ganando más, deberían hacer. Claro, venimos de un problema serio con gente de empresas en el oriente, con empresarios del oriente.
y no nos ha ido bien como gobierno, digamos. Es difícil que ahorita les digas ahora paguen impuestos porque están exportando una maravilla. Claro, esta es la parte política. Si estuvieras en condiciones ahorita de un gobierno muy fuerte políticamente, podrías decirles, bueno, ustedes están batiendo récord de soya, ustedes soyeros encima se han parado un mes y aún así están exportando como locos, entonces, por favor, exponiendo, ¿no? Exponiendo. Aquí el éxito lo hemos hecho todos, aquí están recibiendo subvención de gasolina, esta subvención de hidrocarburos, claro, les beneficia muchísimo. Esto es para ellos. Entonces, ellos están recibiendo esto, entonces retribuyan y pongan nomás la platita que tienen que poner. Pero claro, acabamos de salir de un paro y ahorita meternos en otra como gobierno a lo mejor no lo podemos hacer, pero lo justo sería justo. Esto se hace con autoridad, como dice Teresa, y yo añadiría que con negociación política. Exacto. Eso también falta. Con ciertas habilidades que el equipo ahora no sabemos. Va a cerrar Armando con 1, 2, hasta 3 consejos al ministro de Economía. No, pobrecito. ¿Qué recomendaciones? Pobrecito, dice. No, mira, yo que en general se tocó un que merece otra conversación probablemente. Pero empecemos por la más coyuntura. Como dice Teresa, creo que estamos en un momento muy delicado donde hay muchas variables en la torre de control, ¿no es cierto? Tenemos variables de los precios, los costos de las subvenciones, el hecho de que tenemos que seguir manteniendo un cierto nivel de inversión pública y también de gasto social, etc. Todo eso está ahí y con todas las dificultades que hemos dicho. Entonces yo creo que el gran tema justamente de los próximos 2 años es por una parte mantener la estabilidad y estabilidad entendiéndola no como una cosa de que mantengamos los datos macroeconómicos clave para la gente, que son una baja inflación, una estabilidad cambiaria, que ese es un tema muy importante, pero adicionalmente estabilidad también es que empecemos a crecer, ¿no es cierto? Por lo menos a un ritmo que permita que los niveles de ingresos se mantengan. Entonces, creo que ese es un tema clave para el ministro y ahí hay un tema de equilibrios que él tiene que ir resolviendo. Creo que Teresa mencionó uno, el tema de las reservas, el tema fiscal. Es bastante, estamos. Pero me parece que hay un segundo tema, es que hay que darle también y aquí vengo a un segundo ámbito, hay que también empezar a abrir las vías para adelante en estos 2 años. Porque una cosa es que yo mantengo todo para que no se mueva, ya es un gran esfuerzo, pero es crucial también empezar a abrir las vías de qué vamos a hacer de aquí a 2 años, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con varios temas de fondo en términos del nuevo modelo de producción del país, el nuevo modelo de exportaciones en ciertos temas críticos como el litio, los minerales, donde hay que tomar decisiones en los siguientes 2 años. Digo, porque cuidado de que estemos pensando de que es cuestión solo de aguantar. No, este periodo es una especie de puente en realidad a otra cosa. Y esa otra cosa requiere trabajo en estos 2 años. Creo que esa visión de mediano plazo para mí es muy importante en este momento y el gobierno tendría también que estar enfocándose con mucho ahínco a esa visión de mediano plazo, porque lo que no hagas ahora no lo vas a tener de aquí a 2 años. Ese es el tema, en algunos de estos temas. Decisiones que no tomas ahora te van a afectar de aquí a 2 años y incluso sobreviviendo estos 2 años, así medio como podemos, cuidado que el tercer año te agarre en curva, como decimos. Creo que esta visión de tratar de ver el mediano plazo es importante. Y ahí hay temas también, no solo productivos, que hemos hablado del litio, lo que ha mencionado, que es un tema muy interesante, lo de Teresa, es este tema que tiene que ver con el modelo tributario boliviano. Es decir, digámoslo, en el ciclo del presidente Morales, ¿por qué las reservas estaban muy fuertemente correlacionadas con las exportaciones? Por la nacionalización, básicamente. ¿Por qué? Porque las exportaciones bolivianas de hidrocarburos de gas, que se recuperaron con la nacionalización, entraban directamente al Estado porque eran gestionadas a partir de una empresa pública, ¿no es cierto? Que es Yacimientos Petroleros. El nuevo modelo exportador, que ya empezamos a ver sus contornos, ¿no? Este año, ¿cuál es? Su modelo exportador, de los grandes exportadores son privados o cooperativistas. Soya, oro. Tú me dirás, querida Claudia, y creo que es la gran discusión para adelante, cuánto impuesto le estamos cobrando
a esos nuevos sectores cosas, e incluso cuánto controlamos las divisas que están recibiendo. Exactamente. Entonces, aquí es un tema, y lo probable es que en los próximos 10 años la mayor parte de las divisas y las exportaciones no vengan solamente de hidrocarburos y de una empresa estatal, sino vengan de estos sectores. Entonces, ahí hay una gran discusión política de fondo, porque ahí ya no estamos hablando de este añito, sino de cómo el Estado boliviano va a poder financiarse y además que aquí haya un equilibrio, ¿no es cierto? Y otra vez tiene que ver con habilidades políticas también Correcto. para relacionarse con distintos sectores. Gracias.